Bueno, bienvenidos nuestros oyentes. En esta ocasión, como siempre diría yo, sin embargo, es que cada ocasión es maravillosa, potente, bendecida. Y esta ocasión en particular nos trae a unas invitadas muy, muy especiales, una familia empresaria que representa algo maravilloso que nos encanta traer a la conversación, y es precisamente lo que son las instituciones educativas y el rol que las instituciones educativas tienen en esta intención que hemos revelado paso a paso en nuestros invitados, que es claramente construir mejores mundos sociales con foco en propósito, revelando que hay un propósito superior que inunda nuestras almas y nos ha llevado a cada uno de los que estamos aquí, porque eso nos incluye a Paula y a mí y a los otros invitados, a sentir que queremos ponerle voz a tantos que han creado empresa desde la raíz profunda de lo que implica hacerlo desde la familia. Sin embargo, también entendiendo que cuando hablamos de familia, hablamos no solamente de la familia de sangre, sino que aparecen unas nociones potentísimas de familia adicionales que en este caso, como lo dije, tiene un matiz especial desde la educación. Bienvenidas entonces Mechi y Mariela, bienvenidas madre e hija, bienvenido el Colegio San Juan Bautista de República Dominicana. Y yo creo que qué mejor que ustedes entonces inicien la conversación contándonos un poquito de, de lo que es esta creación y lo que ha emergido en este escuchar el llamado que lleva a una creación tan potente, que además tiene tanta historia, tanto amor inmerso, tanta capacidad de impactar. Y creo que los oyentes ya están curiosos, queriendo aquí llegar. Y lo último que voy a decir antes de darles la palabra es que hay tanto amor, tanta potencia, tanto movimiento aquí, que si ustedes supieran cómo ha sido el poder tener a nuestras invitadas aquí presentes, ha sido todo un tema. Sin embargo, cuando queremos que algo pase, lo hacemos posible. Y quiero comenzar desde ahí, porque cuando la coherencia está presente, cuando el amor está presente, cuando la pasión está presente, cuando la conexión profunda está presente, no importa que pasen cosas que hacen parte de la vida cotidiana, cosas diversas que impedían que pudiésemos estar aquí antes, hubiesen emergido. Y creo que fue también algo que pasó para que seamos también las cuatro y la institución testimonio de que siempre es posible ser y hacer aquello que consideramos que realmente tiene sentido. Bienvenidas las dos, Mercedes y Mariela. Les doy la palabra para que ustedes terminen de llegar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Yo soy Mercedes Coronado, ella es mi hija Mariela, se presentará en su momento. Queremos agradecerle enormemente en nombre nuestro y en nombre del Colegio San Juan Bautista aquí en Santiago, un colegio de educación intercultural bilingüe que hace una oferta de educación de calidad para la región y el mundo. Muchísimas gracias por este espacio tan especial y con ustedes que son tan amorosas. Gracias, mi nombre es Mariela Grullón, aquí con mi madre, compartiendo esta misión que lo inició y que ya es parte de nosotros como familia completa. O sea que muchísimas gracias por invitarnos y por darnos a conocer en su podcast. Gracias, gracias de nuevo a las dos. Y como para terminar de llegar, importantísimo que lleguen completas con lo que ustedes son, que es lo más importante, con la llegada de la familia, incluyendo a tu esposo, Mercedes, a tu papá, Mariela, y también obviamente con la llegada de la institución como tal. Cuéntenos un poquito, quizás tú, Mercedes, muy probablemente aquí tomando la historia
desde la madre que con la hija luego siguen construyendo camino. Sin embargo, ¿cómo inicia esta creación? Cuéntenos un poquito más acerca del colegio, de cómo emerge, por qué el colegio con las características que nos acaban de mostrar como vistacito inicial. Relátanos un poco al respecto. Bueno, Ana María, el colegio tiene sus raíces, es probable, en la infancia, en nuestra infancia, en mi infancia personal. Yo vengo de una familia muy líder en la zona, en el lugar donde me crié. Mi padre era un líder comunitario que a través de la iglesia católica, de la cual él fue ministro, llegó a ser diácono, murió siendo un diácono de la iglesia. Pues él servía a la comunidad y él abría los clubes para las madres, él abría los espacios para que las personas organizaran a través del sistema de cooperativismo los recursos para prever situaciones futuras en sus vidas, como por ejemplo para cuando murieran o se enfermaran o cuando quisieran hacer una casa, tuvieran los recursos. Mi papá fue todo un líder desde el enfoque de la iglesia, todo un líder comunitario, un hombre querido, respetado, comerciante, pero que dedicaba su tiempo junto a mi madre, porque mi madre es otra gran líder, ambos ya murieron. Mi madre era como el soporte de él, trabajaban juntos en sus negocios, esos negocios eran de servicios y a través de ahí pues también ellos iban más allá de la parte comercial y entraban en la parte personal, familiar. Mi papá era consultado por los vecinos, por los lugareños para cualquier situación que fuera a tomar la familia como decisión. Mi mamá era prácticamente y mi papá padrinos y madrinos de todas las bodas y luego de todos los niños de esas bodas, de esos primeros niños. O sea, tienen muchísimos ahijados. Y entonces, pues nosotros crecimos, nuestra familia somos 6 hermanos, 4 hembras, 2 varones. Yo soy justamente la del centro. Y esos 6 hermanos crecimos mirando una familia que era en ese momento muy vanguardista, muy trabajadora, echando adelante la vida, pero siempre teniendo muy presente el trabajo comunitario. Desde si alguien se enfermaba a medianoche, los vehículos de mi casa salían a llevar al hospital a la persona. Si alguien se estaba muriendo, tocaban la puerta a medianoche, mira, se puso muy grave, hay que buscar al sacerdote para que lo confiese. Había que ir a la ciudad a buscar al sacerdote y traerlo. Desde que si alguien no tenía dónde quedarse, porque iba como un forastero por ahí, pues mi papá lo recogía y en mi casa se quedaba. Así vi pasar a muchas personas por mi casa, una casa grande, ya sabes, son 6 hijos, ellos 2, y siempre yo les decía el hotel. Y cuando a veces las primas me decían, yo voy para allá, yo decía, el hotel está lleno, no puedes llegar, no te puedes quedar a dormir. Porque ese era como un hotel que recogía a todo el mundo. Los días de Navidad, los días de las madres, de los padres, los domingos, mi casa era un espacio donde se comía, mi casa siempre se comió en familia, como lo hacemos en la propia nuestra ahora, se compartía la mesa, se le sabe el rosario todos los días a las 7 de la noche y compartíamos la comida del mediodía juntos. Pero en mi casa se veía como desde el área de la cocina, mientras nosotros nos sentábamos a comer, salían una serie de personas que iban con, diríamos, con paires ¿cómo se llama? Puedo decirle a eso, envases, esa es la palabra, envases, porque este de Juanita, este de Antonio, este se le lleva a Sutano, a este del señor que está ahí en la puerta. Mi abuela salía, la mamá de mi madre vivía con nosotros, y ella salía a llevarle al paletero de la escuela que queda cerca, la cantina con comida para él, a la vecina de enfrente, para que ella probara lo que se hizo, porque tal vez no tenía la comida. Los cursos, preparar para el bautismo, todo se hacía a través de mi papá. Entonces, yo crecí al lado de él. A mí me gustó, me llamaba mucho la atención esa posición de mi papá. Y yo me iba con él. Por ejemplo, cuando mi papá iba a trabajar los domingos en la tarde, los domingos, él dedicaba un domingo al mes a trabajar con
hombres y mujeres, los padres de la comunidad, para orientarlos, guiarlos, escucharles sus situaciones y revisar todo. Entonces yo me iba con él, entonces teníamos un negocio de almacenes y él tomaba de esos aguacales donde se pone la botella, tomaba dos, se lo llevaba con él y me lo colocaba uno arriba de otro porque yo me subía encima de esos aguacales para yo hablarle a las personas. Y mientras él hablaba a los adultos, yo reunía a los hijos de esos adultos y yo ahí subida en esos aguacales le iba dando orientaciones de la vida, lo que a mí se me ocurría, cómo comportarse bien, cómo hacer la tarea, obedecer a los padres. Te estoy hablando de una niña de 8, 9, 10, 11 años, solo dice, ya a los 13 años yo tenía un grupo, ¿cómo le llamo a esto? Y le puse el grupo dinámico. Y entonces los sábados, en la noche, después de salir, de llegar de la iglesia, nos reuníamos en casa de una vecina que me abría la puerta, ella me apoyaba, y ahí venían los más jóvenes, los adolescentes. Era el grupo era de 13 a 14, y yo tenía 13, o sea que había gente más vieja que yo ahí. Y ahí entonces era para escuchar los temas que cada uno quería, pensando un poco en la adolescencia, para guiarlos un poco sobre eso, orientarlos sobre que se mantuvieran en la escuela. A esa misma edad, con una compañera del colegio, decidimos, ya yo en bachillerato, 14 años más o menos, decidimos salir por la comunidad cercana a donde yo vivía en Santiago. Primero vivía en una zona rural, luego nos mudamos a la ciudad. Entonces, decidimos, yo la invité a que me acompañara para que mi papá no dijera que no, y nos íbamos entonces a los barrios aledaños que no querían que fuéramos porque era muy peligroso, teníamos que cruzar áreas de mucha violencia, donde habían también cantinas y cosas donde la gente tomaba, bebía y había mujeres bailando a las 2 de la tarde. Entonces no querían, pero como íbamos las dos, nos dejaban y nos íbamos entonces a ayudar a las comunidades. Yo iba casa por casa, le llevaba regalitos, cositas para los niños, hablarle a los papás acerca de cómo educarlos, que los niños había que cuidarlos, a los niños para que tuvieran metas. Todo eso lo hice desde aquella oportunidad. Mis hermanas, que son mayores que yo, mis dos hermanas mayores, iban a la escuela primero que yo, porque en esa época a la escuela no te dejaban ir hasta que tú no tenías 7 años. Entonces, así era el sistema aquí en la República Dominicana, en la época en que yo crecí. Yo tenía que esperar cumplir los 7 para ir. Pero en mi casa, como era una casa como la que yo te digo, se albergaban los maestros, esto ya cuando yo vivía en la zona rural, pequeña. Los maestros de esa zona venían y dormían de lunes a viernes en mi casa, ahí vivían, comían, desayunaban, todo gratis, tenían una habitación y se iban los viernes a la ciudad. Entonces, a mí me gustaba todo eso, me gustaba lo que hacía mi papá, me gustaba lo que hacían las maestras. Y entonces mi padre buscaba una tutora para las tareas de la tarde y mis hermanas recibían esa tutoría. A mí no me permitían acercarme porque era más pequeña, a mí el reto, porque éramos una manada de 6, ¿verdad? Solo los dos grandes estaban en la escuela en ese momento. Entonces yo, por un hoyito de la ventana, yo escuchaba y miraba lo que la maestra decía. Y yo con un cuadernito del otro lado de la pared de la habitación, mirando hacia la terraza que estaba afuera, oía y miraba y yo hacía los trazos. Finalmente a mis hermanas le dio papera, una enfermedad un poco de esas virales que le dan a los niños, y la inhabilitaron 2 semanas para ir a la escuela. Entonces yo dije, yo le voy a dar clases. Pero ¿cómo que tú le vas a dar clases si tú todavía no vas a la escuela? Yo se la puedo dar, yo he anotado todo. Entonces me consiguieron una pizarrita de esa de promoción de la 7-Up, recuerdo que así se llamaba ese refresco, 7-Up, que creo que todavía anda ahí, de Coca-Cola, y llevaban en los colmados unas pizarritas de promoción para que el colmadero escribiera ahí la deuda de ¿verdad? Lo que compraban. Como en mi casa había almacén también, pues había la pizarrita, y yo me la llevé allá donde estaba la maestra, y yo le daba clases a mis hermanas. Entonces deciden, no hay que llevarla a la escuela, esta niña está muy avanzada. Me llevaron a la escuela con tal suerte que hicieron una inspección justo cuando yo llegué ahí y me encontraron tan avanzada que me pasaron para el siguiente curso. Y así ha sido como la historia de mi vida, vinculada a la educación. Te lo estoy contando porque vinculada. A los 11 años, ya yo en esa época, aunque mi familia no éramos ricos, pero era una familia que tenía posibilidad económica porque mi papá tenía almacenes, estación de gasolina y teníamos pues holgura.
Vivíamos en una casa muy grande, con muchas terrazas, muchas habitaciones, muchos baños, 2 cocinas, y teníamos personas que nos apoyaban, colaboraban con la comida y eso. Entonces, yo decía siempre que yo quería regalarle a papá y a mamá de mi esfuerzo, porque siempre se compraba el regalo de padre y madre de la familia, ¿verdad? Y yo decía, está bien, pero yo quiero uno mío. Entonces yo quería buscar cómo ganarme algo de dinero, quería comprarle a mi papá un aftershave, una colonia para después de afeitado, y a mi mamá un abaniquito de mano, que era lo único que alcanzaba a comprar. Entonces decidí poner una escuelita y multigrado, y en las tardes, los niños iban en la mañana a la escuela, y yo en la tarde en una terraza que mamá me prestó, porque habían 3, yo tenía ahí una pizarra, la que te digo, la dividía en 3, porque había niños de 3 grados diferentes, y le ponía clase a cada uno. Un día me fui de excursión al fondo del patio, como vivía en el campo, había una montaña detrás de mi casa, y la excursión era llegar a donde estaba la matita más alta de la montaña, y ahí hacer una reflexión, y no sé cuánto, y no sé cuánto. Me llevé a mi muchachito para allá haciendo la excursión, y de allá la comida que nos prepararon para llevar, una de las niñas la dejó caer, el envase rodó montaña abajo, y yo a las 2 de la tarde tenía que dar a los niños, y mi mamá tuvo que salir a ampararme. Cosas como esa me pasaron. Tuve una afección en la garganta porque claro, no sabía manejar la voz, estaba manejando niños de diferentes grados, tenía un grupo muy grande que venía todas las tardes, y luego tenía yo que hacer mis tareas sola, y entonces ya ahí mamá dijo, no te vas a enfermar, hay que parar eso. Y así vengo. Mi abuela era maestra, la mamá de mi papá, y quizás de allá yo traigo esa vena, y el ejemplo y modelo del ambiente, como el ambiente influye, de mi papá con esa posesión, y de esas 3 maestras, eran 3 maestras que vivían en mi casa. El sacerdote los domingos desayunaba, se quedaba en mi casa hasta que venía la siguiente misa en el siguiente campo y él se iba. O sea que si venía el gobernador de la ciudad a ese campo, mi papá era que lo recibía. O sea, mi papá era una especie de mediador en esa comunidad, un líder mediador, un líder que los impulsaba, que los organizaba. Y de esa manera es que yo crezco. Yo me inclino mucho por la educación, y desde allá yo quería tener una escuela. Me caso, estudio, y siempre pensaba, yo quiero mi escuela, yo quiero una escuela. Sin embargo, yo pensé que yo iba a ser doctora, porque como me gustaba ayudar a la gente, y al que estaba enfermo le daba medicina, le leía cuentos, a los niños pequeños los recogía, los bañaba, los higienizaba, porque en el campo no se higieniza mucho. Le limpiaba sus uñitas, le daba medicina para la tos, le lavaba el pelo. Yo decía, ¿qué yo quiero ser médico entonces? Y no, no era médico, era maestra. Estudié en la universidad con mi idea de mi escuela, estudié una licenciatura en educación con la concentración en el área de psicología escolar, lo que aquí le llaman orientación escolar. Porque también yo estaba clara que yo tenía una inclinación hacia ayudar a la gente. Entonces quería ser maestra, pero quería ayudar. Y por eso me fui por el área de la psicología, porque entendí maestra con una orientación a la psicología escolar. Y ahí entré. Ahí me quedé. Entonces, pues nada, me casé con otro joven de ahí, de la comunidad, que es el papá de Mariela, con quien llevamos ya 43 años felizmente casados, para la gloria de Dios, felices y contentos. Él estudió ingeniería civil, pero también inmediatamente cuando trabajaba en la universidad, cuando estudiaba en la universidad, él tenía muy buenas calificaciones, era muy inteligente, él sí, yo no. Bueno, se graduó con honores altos, y la universidad lo captó porque desde antes ya él era monitor de los profesores, ayudaba a los maestros cuando era estudiante de término. Entonces, a corregir eso. Finalmente la universidad lo captó como maestro. Ahí estuvo 47 años, hace poco acaba de salir. Llegó desde ser maestro, acabó maestro asociado, director de departamento, decano, hasta vicerrector en 2 periodos, vicerrector académico. Y entonces, como él es del área de ingeniería, también se convirtió en la parte administrativa de la universidad, una persona que trabajaba, apoyaba en todo lo que tenía que ver, era como los ojos de la universidad, y diríamos el cerebro en relación a la parte administrativa de supervisar las construcciones, decidir cómo ampliar la universidad, todo eso. Y entonces pues estuvo vinculada a las 2 cosas, puso su compañía de ingeniería, pero nunca abandonó la educación. Por eso me entiende tanto cuando yo decido abrir mi escuela. Pero tengo que decirle que antes de abrir la escuela, yo abrí un centro
de apoyo y ayuda, porque luego estudié, hice una maestría en terapia familiar, entonces, y en psicometría. Entonces a mí me encanta la terapia de familia, me encanta la psicometría, me encanta ayudar a la gente a seguir los casos. Yo soy más una psicoterapeuta porque me gusta el enfoque de la psicoterapia. Y en esa línea me fui especializando. A la vez, como estaba trabajando ya en un colegio de monjas al que llegué a trabajar cuando yo me gradué, entonces ahí pues me mantenía vinculada a la educación, ¿verdad? Entonces estaba en la educación en la mañana y en la tarde en una oficina que compartía con mi esposo, su área de ingeniería, la misma secretaria y sala, pero yo tenía un área ahí dentro para mi centro de crecimiento humano, así se llamó, Centro de Crecimiento Humano. Entonces, desde ahí yo daba los servicios junto con otros profesionales que busqué que me apoyaran para que el servicio fuera más diverso. Y ellas también trabajaban las salas de tarea, la parte de la psicoterapia, la psicocorporalidad y la parte, yo hacía la terapia de familia y nos hacíamos como coterapeuta uno con otro, nos apoyábamos cada uno con su oficina. Y mi esposo en una esquina ya, que la oficina se la invadimos tanto que se convirtió en el centro que era de él, pero a él no le importaba porque él siempre me apoyó y como tenía la oficina en la universidad, pues usaba una y otra. Ahí tuve mis hijos, gracias a Dios, hijos hermosos, deseados, amadísimos. Tuve un varón, luego tuve una hembra. Cuando tuve el varón nos fuimos a Estados Unidos a trabajar, a estudiar. Mi esposo obtuvo una beca de la Fulbright en el área de estructura y sismo resistencia. Una maestría en la Universidad de Rice University en Houston, en Texas. Nos fuimos allá a vivir por ese sencillo motivo. Entonces, luego que regresé, es que tengo a la hembra. Por eso ellos dos se llevan 7 años. Porque hicimos un par para poder hacer aquel compromiso ya y yo terminar mis estudios. Porque debo decirte que estudié primero secretariado ejecutivo bilingüe, porque mi papá dijo que no, que medicina no, porque después la dejaba por el medio y me enamoraba y me casaba. Entonces le estudié la secretaría bilingüe para que ya me dejara tranquilo. Cuando me dejó tranquilo, ahí me casé y entonces comencé a estudiar lo que yo quería que era esto que es educación, en el área de psicología. Y bueno, luego hice una maestría en relación a gestión de centro, hice otra en enseñanza y didáctica y finalmente hice el doctorado en educación. Así que esa ha sido como mi historia. Y el colegio pues nace allá en las aulas, cuando yo tenía esa escuelita allá, cuando yo quería ayudar a la gente, cuando yo me subía en los 2 guacales de refresco para apoyar a los niños, apoyar a mi papá que estaba formando a los adultos, yo quería formar a los niños. Ahí nace. Y creció conmigo según fui también creciendo en relación a los diferentes proyectos. Y bueno, aquí estoy. He sido desde consultora, facilitadora, información docente a nivel nacional. Bueno, todo lo que ustedes se imaginan, ahí ando dando vueltas. Hasta la presidencia de las asociaciones de colegios, que es donde estoy ahora. Y aquí en mi colegio, el colegio nace en el 1997 oficialmente. En mi corazón tenía muchos años. Mi esposo decide apoyarme. No teníamos nada para poderlo hacer, pero decidimos comenzar. Como él era ingeniero, buscó un arquitecto, hicieron los planos y pensamos hacer el primer piso. Pero con tan buena suerte que el Señor, gracias de Dios, el Señor fue abriendo las puertas y mi esposo le entró un trabajo y pudimos terminar el colegio tal como está ahora. Sigue siendo el mismo. Lo que le vamos ajustando, remodelando, pintando, pero todavía no he hecho la primera creación física porque se concibió completo. La gente me decía, pero haz nada más el nivel inicial. Es que yo no soy nivel inicial, yo soy una escuela completa. Yo iré creciendo, tendré niños hasta allá, pero mi escuela la quiero entera. Porque yo he sido siempre como, las visiones mías son muy amplias y yo la quiero completa siempre. Mi esposo dice, es que tú siempre quieres mucho de pronto. Por eso es lo que yo quiero. Yo digo, está bien, si no se puede, se hace por etapa, pero tiene que estar formulada completa antes de, y después pues la divide en etapas. Y lo que ocurre es que después no hay que dividir porque se van abriendo la puerta y como ya estaba concebida, lo que dice Cowell, ¿verdad? Que las cosas se logran 2 veces. Una en la mente y otra cuando la hace. Y ocurre que cuando la voy haciendo, pues gracias a Dios vamos abriendo los espacios y el colegio aquí está a sus órdenes. Es una escuela que nace con sonrisa de familia, así se llama, un proyecto con sonrisa de familia,
¿Por qué? Porque nace en la sonrisa de la familia Grullón Coronado, que somos nosotros, mi esposo y yo, y de mis dos hijos, Joel y Mariela. Dice que nacimos con Sonrisa de Familia, un centro educativo vanguardista, reconocido por su compromiso con excelencia académica y por basar sus programas en los más altos valores humanísticos, cristianos y culturales, científicos y culturales, de manera tal que se puedan integrar los estudiantes y se formen como ciudadanos globales, de manera tal que ellos puedan insertarse fácilmente en la sociedad, donde tengan conocimientos científicos, tecnológicos, socioculturales, y donde se les proporcionen las destrezas para el dominio de idiomas, por eso lo bilingüe, porque necesitan tener idiomas para insertarse en un mundo global. Pero el colegio tiene identidad propia como dominicano. Seguimos lo que se llama un bilingüismo dual, que es una de las áreas del bilingüismo, uno de los tipos. Está el de inmersión, son 4 o 5, y el nuestro es el dual. El dual te permite llevar el currículum de tu país para no perder la naturaleza de tu identidad, y se le agrega otro currículum, que en este caso es, para nosotros es el currículum de Estados Unidos. Y ahí priorizamos asignaturas del currículum americano y así hacemos un bilingüismo dual. Y aquí estamos dándole amor, un centro con pedagogía para el amor. Y me encanta todo lo que traes. Y obviamente ya nuestros oyentes saben, esta invitada especialísima que tenemos hoy, que tiene muchas historias por relatar, que obviamente el que podamos hacerlo de esta forma tan condensada, que hizo que Mercedes se tomara la palabra como lo hizo, sin embargo, dejándonos a todos absolutamente así extasiados, emocionados, sonriendo, uniéndonos a esa sonrisa de familia, lo cual me encanta que sea la evocación del colegio, porque eso es lo que siento yo desde el primer momento que conocí a Mercedes. Yo conocí a Mercedes, tengo que contar, en un espacio que refleja mucho de lo que ella ha relatado, porque a través de una amiga, que esa es una historia que alguna vez también podrá entrar dentro de nuestras historias de nuestro podcast, a través de una amiga maravillosa dominicana que conocí en unas circunstancias absolutamente mágicas. De la mano conozco a Mechi y termino yo en un viaje en todos los sentidos de la palabra, súper especial, en una creación que Mechi y Andrea, mi amiga, tenían ya en sus corazones, creado desde hace un buen ratito, y que la pandemia de alguna manera dejó ahí un poquito asentado con unos inicios que no pudo seguir su curso inmediato, pero que tan pronto se dio la oportunidad volvió a nacer, que fue todo un proceso de inmersión educativa en Colombia de rectores y maestros y líderes de instituciones educativas dominicanas que querían venir a Colombia y tener un paseo por las posibilidades de la educación desde todos esos matices que la misma Mechi nos trae en su relato. Y aquí está trayendo muchos elementos que tienen que ver con lo que significa crear empresa desde la familia, porque incluso está trayendo Mechi la creación desde la noción básica fundamental de la familia, que se gesta muchísimo en los padres, que se gesta muchísimo en la educación que recibimos, y que mejor además que concretarlo en crear algo que de manera directa toca precisamente algo que hace la diferencia en nuestras vidas, que es el contexto educativo, que muchas veces nos expande y también puede ser el lugar en donde en ocasiones sentimos que se limita nuestro ser. Entonces nos encanta escuchar el testimonio de un lugar que nace de esa manera, con esa intención de crear mejores mundos sociales desde distintos lugares. Y aquí, importantísimo traer a la historia entonces a Mariela, que ya Mechi la ha traído. Sin embargo, qué importante escuchar tu propia voz, Mariela. ¿Cómo te incorporas? Porque aquí vimos en todo el relato de Mechi maravilloso, donde trajiste además a tus padres, entonces a los abuelos tuyos. Mariela trae tu propia familia, trae lo que ha significado para todos. Sin embargo, es esa voz de que también no solamente se incorporó tu papá, Mariela, y esta creación además es una creación conjunta, hermosa, en esta concepción de familia que en algún momento muy potente deciden convertir en algo concreto Mechi
y tu papá. Lo cierto es que, ¿cómo llegas tú a toda esta historia? Ya tú con nombre propio, con identidad propia, con lo que implica construir desde ahí. Te pongo aquí en escena para que entre tu voz y sigamos hilando en esta historia que tiene tantos capítulos por revelar. Sí, bueno, yo asimismo, como mi madre cuenta, eh, empecé, bueno, la educación también ha sido parte por siempre, ya que mi madre trabajó en el colegio o la escuela en la que yo estudié. O sea, siempre yo he estado en los ambientes donde está alguno o ambos padres. Primero fue en mi escuela, en la primaria, y ya luego cuando se creó el colegio, y ya entonces vine para acá, terminé mis años de estudios y de ahí entonces me voy de intercambio cultural por un año a Dinamarca. Luego de regresar, médico, se cayó. No, ya está ahí. ¿Me Ahí escuchan? estás. Sí, sí, ahí Ah, estás, ok, ahí estás. perfecto. No importa. Bueno, primero yo quería ser médico. Antes de irme de intercambio, me inscribo en la universidad, tomo mis exámenes, porque también tengo mucha inclinación en ayudar a la gente, en cuidar. Y bueno, digo, médico soy. Me voy de intercambio. Allá tuve la oportunidad de hacer una pasantía en un hospital en la ciudad donde yo vivía. Y ahí me di cuenta que no, que medicina no era mi manera de ayudar. Entonces regreso para acá y entonces también tengo una vena muy artística, me encantan los números, el orden, entonces me voy por la línea de mi padre. Entonces entro en arquitectura. Cuando inicio la universidad, venía al colegio en manera de apoyo. Primero con clases de inglés, con los niños más chiquititos. Mientras mi horario me lo permitía, entonces yo venía y daba unas clases y me iba para la universidad. Ya luego, la misma carrera me sacó de poder venir al colegio, porque ya es muy demandante. Bueno, y ya casi terminando la carrera, entonces surgió una necesidad que tuve que volver al colegio en manera de apoyo. Y se hizo como un clic en mí, en que yo me sentía, en que ya yo no quería tanto ser arquitecta, me gustaba estar mucho aquí adentro. Y ahí vino un año de mucho pensamiento, de que si me cambio de carrera, de que qué hago, de que quiero ayudar, pero ¿cómo lo voy a hacer? Al final conversamos y eso, y me hice el cambio a la administración, que continúa siendo una línea en lo que a mí me gusta, que son los números, el orden o la organización, pero la administración te permite un abanico súper amplio de hacer muchísimas cosas. Al tiempo que me cambio y termino la carrera, también lo laboré aquí en el colegio. O sea, yo venía de 7 de la mañana a 5 corrido, y de aquí salía a la universidad todos los días. Entonces, comencé como un apoyo con mi padre en la parte de la administración, los coros, los presupuestos, o las compras, o la organización, y de ahí ya entonces definitivamente me gradué y ya me quedé aquí por siempre. O sea que fue algo como que se fue dando solo.
Ok, no, me encanta. Además que las dos han mencionado varias cosas que se van conectando, que se van conectando además por vocación, por fe, por amor, por un compromiso real a querer construir algo más grande incluso que uno mismo, ¿no? Y creo que las dos en sus historias, que son muy parecidas, aunque con matices diferentes, ¿no? Conectan al final con eso que quieren. Y eso me parece súper bonito porque además se ve reflejado en esa construcción de familia que ustedes tienen, que además es una familia que arranca siendo, que eso también me parece muy bonito, ¿no? Los vistazos del abuelo de tu papá Mercedes son de de tus abuelos, perdón, de tus papás, son de unos vistazos de una familia emprendedora, de una familia con ganas de hacer, de construir, de hacer muchas cosas, pero también un emprendedor de esos emprendedores que quiere construir mejores mundos sociales, que quiere construir un mejor país, una mejor sociedad desde lo importante y desde lo fundamental. Y a las dos las llegan y las conectan. Yo veo las historias de ustedes dos supremamente parecidas en esto que están relatando acá. E igual acá, Mariela luego llega con, arranco como médico, me di cuenta que efectivamente lo que quería hacer era ayudar, pero quizás todavía no sabía cómo, cuál era el camino. Y arranco como médico, luego paso a arquitectura y luego termino en administración y luego termino en el colegio otra vez, en la raíz, en donde está la familia, en donde está lo que para ustedes es lo realmente importante. Yo admiro profundamente, yo creo incluso que parte de lo que nosotros necesitamos como sociedad es fortalecer la educación. ¿M? Así que admiro profundamente a las personas que han dedicado su vida a este camino, porque me parece que es un camino también que se hace por vocación, no es un camino que está buscando, si bien obviamente tenemos que ser sostenibles desde el punto de vista económico, no es el fin último, no es como yo con esto me quiero enriquecer, sino yo con eso quiero enriquecer a la sociedad. Y eso es algo súper bonito que además se encuentra en las historias de ambas y me encanta también ver que entonces, Mariela, que eso también pasa mucho en las familias en general y en las familias empresarias también, y es que a veces nuestros padres, digamos que en ánimos obviamente siempre de querer que nosotros seamos mejores, que tengamos una vida incluso mejor de la que nuestros padres tuvieron, porque esa siempre es como la intención de nuestros papás. Pero aún así no fueron personas que dijeran como, no, es que te tienes que estudiar esto, es que esto es lo que tienes que hacer, es que si te pasas entonces no sé qué, sino que al final la cosa fue fluyendo, el camino fue fluyendo y de la misma manera tus padres te fueron acompañando en ese camino y estuviste además en paralelo por los caminos de ambos, ¿no? Porque finalmente también Mercedes en su momento, venga, yo también quiero ser médico, algo de eso se exploró, pero definitivamente ese tampoco fue el camino y caminaste por el camino de ambos y si te fuiste por el camino de ambos un poco hasta encontrar realmente cómo y en dónde estaba tu identidad, de pronto más en el medio, en el medio de encontrar, este es el lugar, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona, además es lo que me conecta con el poder ayudar y construir mejores mundos sociales y que además entonces esto también nos conecta con tu papá y con tu esposo Mercedes, perdóname, que también los conecta desde ahí, ¿no es cierto? Porque también tenemos un esposo emprendedor, un papá emprendedor, que hace parte también del proyecto educativo. Y yo quisiera aquí hacerles una pregunta que me surge acá en esta conversación y es, eh, tu esposo Mercedes hace parte hoy en día del proyecto o hizo parte en su momento, entiendo pues que la estructura desde el punto de vista arquitectónico y demás, pues sé que viene gestada también mucho desde allá, pero hoy en día él hace parte también, pensemos en, no sé, en la estrategia del colegio, en alguna otra parte ya más como de la gestión y operación del día al día o tu esposo te apoya más en otro tipo de cosas o se hace parte de, me gustaría saber. Bueno, mi esposo está incluido desde el sueño. Recuerda que ya les dije que él se vinculó a lo académico desde el bachillerato.
prácticamente cuando él era muy bueno en las matemáticas son unas, tú sabes bien que son de las áreas que todo el mundo quiere que alguien que la maneje bien te ayude, y entonces su profesor de matemáticas lo utilizaba para que le apoyara con los demás compañeros para entender un poco toda la física, las matemáticas y eso. De eso mismo ocurrió luego en la universidad cuando yo estuvo estudiando, en donde se graduó con honores también. El área de ingeniería civil, él era un monitor. El monitor ayuda al profesor a corregir exámenes, a colocar las tareas. O sea, él viene vinculado a la educación desde allá, ya él se va sintiendo que le gusta. Luego ya la universidad lo contrata, de inmediato que se gradúa, y pasa a ser docente. Como te dije, hace todo un recorrido hasta arriba. Entonces, cuando él me conoce, que nos juntamos, nos conocemos desde niño. Lo que pasa es que no habíamos tenido el momento de encontrar, porque era muy pequeño cuando familiares de él, con familiares míos, tuvieron matrimonios comunes. Y luego entonces pues nos encontramos en este camino. Y entonces él siempre sabía que yo tenía ese deseo de tener una escuela, de ayudar a la gente y todo eso. Como él tenía también la misma inclinación, para él fue fácil involucrarse. Entonces él se involucró desde el primer momento, no solamente en la parte estructural de la planta física, sino también en la parte administrativa. Yo siempre le dejé a él lo administrativo. Él me asesoraba los programas, perdón, los programas académicos en el orden de las matemáticas, de las físicas, capacitaba a los maestros, con los coordinadores, los gestores. También siempre me ha apoyado para orientar y guiar el trabajo de un buen gestor, porque él siempre ha sido gestor en los diferentes puestos que ha tenido en la universidad. Entonces, ha sido siempre un soporte, un apoyo, conoce y sabe cada detalle, pero se ocupa más de lo administrativo porque como su área es más mecánica, logística, pues es una parte que yo no manejo mucho, yo soy más humanística y yo no manejo mucho esa parte. Entonces eso hace que él hace un trabajo excelente y ahí es donde María le encuentra como espacio, y ya con él, que tenía los colaboradores, ya ella pasa a ser la colaboradora principal con él. Él sigue vinculado a todos los procesos, sigue apoyando, sigue acompañando y es en la actualidad el administrador general del centro. Mi niña es la gerente, pero él es el administrador. Ok, ok. Debo decirte que él y yo juntos hemos hecho experiencia de trabajo con grupos, trabajando con los matrimonios a través de la iglesia, en la pastoral familiar. Ahí trabajamos mucho. Entonces ahí lo veías tú, ser maestro puro, un humanista. O sea, él siempre ha tenido ese... Claro, la universidad lo fue preparando, lo fue certificando para poderlo tener en aulas, y él acabó siendo también maestro, pero nunca ha sido maestro de aula aquí, sino más bien un capacitador, acompaña, guía, los gestores y eso, pero en el aula con los alumnos no, porque nunca ha podido por su ocupación. Hoy en día ya está retirado, pero sigue vinculado a nosotros, retirado en su otro trabajo de la universidad, pero aquí está vinculado siempre. Claro, ya nosotros tenemos lo que son los acuerdos de empresas familiares, hicimos todo el protocolo para firmar nuestro acuerdo de empresa como familia, y en eso pues entonces ahí pasamos a ser asesores, y Mariela asumió la parte ya principal, y él sí ahí, aunque él tiene el título de la directora administrativo, ella prácticamente, él le hace de soporte, de apoyo, y en el consejo administrativo estamos, pero ella es la que hace la parte logística diaria, No, qué operativa. bueno. Y él Qué bueno eso que me cuentas, además que ya tienen ustedes entonces esos acuerdos y ese protocolo de familia que para muchas empresas es difícil llegar allá, y ustedes entonces ya recorrieron ese camino, ya pasaron por ahí, ya saben lo que significa, e incluso, pues hablando un poquito más de eso, me gustaría que nos contaran, puede ser Mariela o Mercedes, cualquiera de las dos, no hay problema, las dos si quieren aportar en esta pregunta, es cuáles han sido esos, porque también se reflejan, por supuesto, o sea, aparte de querer hacer un protocolo de familia, aparte de sentar esos acuerdos de empresa familiar,
es porque queremos evitar también de pronto y prevenir conflictos a futuro, tener las reglas del juego claras entre todos, estar supremamente alineados. Me parece maravilloso y los felicito por eso, porque no hay muchas empresas pues que tomen este camino y que decidan por acá. Me gustaría preguntarles en ese orden de ideas cuáles son como todos esos retos como más importantes que ustedes han encontrado al trabajar con la familia e incluso qué recomendación ustedes también le darían a otras empresas familiares que no tienen el protocolo de familia y que uno pudiera decirles, oiga, esto sirve para qué, y nos ha ayudado a nosotros en particular de esta manera porque nuestros principales retos son o han sido hasta el momento estos que nos hemos encontrado trabajando juntos. No sé cuál de las dos me quisiera responder esta pregunta. Bueno, en primer lugar, como he estado vinculada siempre al área del emprendimiento, pues me conecto con muchas personas que están en el mundo del emprendimiento y con la universidad de mi esposo, la Pucamaima, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la que él ha hecho su vida, de la que soy egresada, lo mismo que mi hija también, mis dos hijos son egresados de ahí también. El varón es ingeniero industrial y ella administradora. Entonces, como yo soy una persona siempre vinculada, no sé, yo tengo como una mezcla entre lo humanístico y lo administrativo. Fíjate, siempre lo he tenido, o sea, yo soy del área humanística, pero yo siempre pienso que los sueños, si no le ponen una estructura, se quedan en ideas. De Entonces, acuerdísimo. es como decimos que la visión es un sueño, pero sin una misión no va para ningún lado, la misión la hace operativa. Entonces, en ese sentido, siempre estoy buscando qué puede hacer que esto funcione y sea operativo. Y como me manejo en el medio universitario, porque ahí también estuve como docente, y entonces, pues, pendiente de cuáles son diríamos, las iniciativas que están por ahí para apoyar a las empresas que comenzaron como familia, porque es un reto. Por ejemplo, yo traje a mi sobrina, que estudiaba en la universidad, empezaba a estudiar, y a mi hijo también al colegio cuando abrimos el colegio. Justo yo entraba en la universidad, salía del bachillerato. Y mi sobrina un día se puso brava y se fue a las 10 de la mañana. Y nadie sabía dónde estaba. Y el puesto lo dejó solo porque se ofendió con alguien ahí. Entonces, yo ese día entendí que este tema, la familia no podía estar como familia dentro, sino que tenía que estar como familia, pero entendiendo que era parte de una empresa y que esto era una empresa. Y a partir de ahí yo empecé a buscar cómo podíamos estructurar todo esto. Y me encontré que en la universidad, el departamento de mercadeo y de administración, justamente estaban trabajando un capítulo de emprendimiento con el BIP. Y dentro de ese programa estaban el tema de organizar las empresas familiares. Y estaban buscando empresas que fueran a ser voluntarias para que emprender el programa, no lo habían hecho nunca. Y yo le dije, aquí está mi mano levantada, nosotros seremos un modelo. Y así fue, nos acogieron. Para nosotros ha sido muy importante, y yo le recomiendo a las empresas familiares que no lo han hecho, que se organicen, se conecten con los profesionales que trabajan en este tema de empresas familiares y protocolo, porque es una manera como de ayudar a la familia a entender que esto no es un lugar donde yo llego, es un pedazo de mi casa y hago lo que quiera, sino que aquí hay una estructura, hay una norma, hay una misión, hay una visión, hay unos valores, y eso es lo que manda en la empresa, no somos nosotros. Y en segundo lugar, el tema del pase de generación, el paso de mando de generación en generación. Es muy difícil porque a veces tú quieres pasárselo, pero ellos no quieren, se resisten porque sienten que tú le quieres pasar tu persona. En algunos momentos yo he tenido que decirle a mis hijos, yo no quiero que ustedes vivan mi sueño, ese es mío. Ahora, si aquí adentro ustedes creen que hay un espacio donde pueden hacer que los suyos sean realidad, este espacio está abierto. Y si no, vuelen con sus alas. Pero sería poco inteligente que si lo tienen aquí por tema de orgullo, de lo que sea, no lo organicemos. Tuvimos mucho tropiezo en ese sentido. Y cuando vino el tema del protocolo, de firmar un protocolo, eso es una salvación. Porque eso entonces nos ayudó a mirar. Yo sé que para Mariela, ella no me lo ha dicho, era muy difícil entrar aquí porque yo tengo una personalidad fuerte,
muy arrolladora en el sentido que cuando tomo la palabra hablo mucho, que tengo mis ideas claras, sé lo que quiero, me abro a escuchar a todo el mundo, pero sepa dónde voy. No me gusta que me pongan pero si los pero no son válidos. Entonces me gusta que me dejen soñar, volar, y yo, bueno. Entonces ella a veces dice, su papá a veces decía, es que ella quiere demasiado, ella no quiere ir al paso. Yo sé, es que yo no puedo ir al paso, yo tengo que ir al ritmo de lo que la sociedad exige a una escuela para formar el perfil de los egresados, que son los ciudadanos. Entonces no es mi vuelo, es el vuelo de la sociedad que me lleva. Entonces ahí no nos entendíamos que sí, que no, que lo otro. Yo recuerdo cuando pasamos de monolingüe a bilingüe, eso fue una situación difícil porque nadie entendía. Eso que yo decía allá para el 2000, que yo hablaba de una escuela bilingüe. Bueno, la escuela estuvo en dos modalidades, monolingüe y bilingüe, mientras hizo la transición, porque nació monolingüe y luego yo la convertí en bilingüe. Entonces no se entendía, todo eso era muy costoso, yo me arriesgo mucho, yo no le tengo miedo al asunto de costo, yo solamente veo cuál es la visión, si la visión es posible, si se puede operar y dónde están los recursos, y comienzo a trabajar y ellos ellas se organizan. Eso se organiza solo, las fuerzas lo organizan solo, el universo, Dios me lo pone claro porque ya yo le dije lo que quería, ya lo decreté y para allá voy. Entonces todo el equipo yo trabajo para que se alineen. Entonces en ese caso yo intento buscar teorías, programas que puedan tener teorías que les ayuden a ellos a entender lo que yo estoy diciendo para que puedan caminar conmigo, se capaciten. Y ese programa vino a apoyarnos en ese sentido. Ya ahí mis hijos entendieron que era lo que había aquí. Claro que hubo mucho tropiezo ahí, sobre todo con el tema de, no tanto mío y de mi esposo, más bien de los hijos. Mi esposo es un poco, o sea, él no es como yo puedo pasar 5 horas en una reunión, él hace una reunión en 20 minutos, digo lo que era y ya no quiere seguir. Y ya yo dije, ya, ¿qué más? Ya se llegó al acuerdo, dime cuál es. Entonces yo le doy mucha vuelta porque me gusta ver todos los detalles, hacer muchas preguntas. Y él decía, ay, pero por Dios, díganme cuándo son las reuniones para yo ir cuando ya yo tenga que hablar. Entonces todo eso era un tropiezo porque no se maneja así el protocolo de familia. Hay que sentarse, hay que revisar toda la parte de gestión administrativa, toda la parte logística, las relaciones de las personas y específicamente cómo el equipo de la familia entra ahí. Y eso nos costó bastante. Comenzamos, lo dejamos, volvimos y así estuvimos. Finalmente yo pienso que es una de las cosas que mejor nos ayudó y lo que más nos fortaleció porque nos montó a toda la estructura administrativa. Ya no era una cuestión de que si el protocolo, si una empresa tiene que hacer tal o cual cosa, o yo quiero eso, no, es como se pueda, es la estructura que te dice. Y el paso del mando, pues también, a mí me ayudó muchísimo porque yo tenía que empezar a respetar la opinión de que ellos tenían, que no era tan fácil. Ellos se resistían a veces a entrar a apoyarme porque sabían que a derivarme a mí con mis ideas no iba a ser fácil. Entonces, mejor no. Y así fuimos. Pero finalmente nos hemos acoplado y ya cada quien hace su parte y nos apoyamos, sabemos a dónde vamos, la visión que hay, y cada quien presenta su área y ya. En el caso del varón, el varón estuvo un tiempo dentro del centro, en la parte ya más de logística, como industrial que él es, toda la parte de promoción, de compra, de venta, de procesos, pero luego él se independizó fue fuera a otro tipo de negocio y está afuera en este caso. Pero la hembra sí se quedó y bueno, aquí estamos. Bueno, qué chévere, qué chévere. Y yo creo que nos podemos quedar aquí hablando un montón, un rato más. Es una delicia escucharte, Mercedes, y a Mariela también. Seguramente ustedes han encontrado que eso es lo bonito cuando uno ve que las empresas familiares realmente logran esa conexión y ese acople, es cuando estamos en la capacidad de poder decir, incluso desde la humildad además, nos hemos equivocado, no todo ha sido color de rosa, no todo ha sido una maravilla, seguramente hoy en día también tenemos muchos problemas, discusiones y diferencias, como es normal además en las relaciones humanas, pero estamos desde la humildad y no desde el ego también para poder decir aquí estamos construyendo en conjunto.
y queremos hacerlo por un objetivo superior común que tenemos como familia empresaria y que incluso se evidencia, además, Mercedes, cuando tú dices, yo no quiero que mis hijos vivan mi sueño, yo quiero que ellos vivan su sueño, y si de pronto su sueño no está aquí conectado con la institución, pues no está, y está bien, y lo respeto y lo valoro profundamente, porque me interesa es eso, que realmente estén conectados con su sueño. Y aquí entonces me gustaría preguntarle a Mariela, ya para ir cerrando, ya que Mariela ya es segunda generación, ya asumió además la batuta de la segunda generación, ya entiendo que ustedes también lograron algo, y es nosotros como gestores, como fundadores, nos quedamos ya más aquí como asesores y como estamos aquí viendo las cosas desde arriba, viendo desde ese consejo administrativo como asesores, y ya le cedemos la batuta también a nuestros hijos para que ya sean los que lleven el camino y tomen las decisiones de ahora en adelante, que eso tampoco es un proceso fácil. Casi siempre en las empresas familiares pasa que los fundadores pues obviamente están tan conectados se vuelve como un hijo más. La empresa familiar se vuelve como un hijo más para ellos, y soltar a un hijo y entregar a un hijo pues en el proceso pues de ensamble generacional no es fácil, es un proceso que toma tiempo, es un proceso que para muchos hijos puede ser además un proceso complejo, ¿no? Porque ya hemos visto muchos casos e historias de empresas familiares que no, pues es que mi papá en teoría se retiraba a tal fecha, pero entonces todavía sigue pasando por encima de mis decisiones y eso se vuelve un problema y no sé qué, pero incluso hasta eso es parte del proceso, hasta que por fin ya logramos encontrar un balance en ambas cosas, porque es entendible también el proceso que ambas generaciones viven en ese proceso justamente. Y qué bonito que además hubieran hecho uso del protocolo de familia para poder llegar ahí, para poder llegar a ese consenso. Entonces me gustaría preguntarle a Mariela, ¿cómo ha sido? Te hago dos preguntas, así ya vamos cerrando. La primera es, ¿cómo ha sido también tu experiencia como hija en la conexión con tus padres y con la empresa familiar, en donde has encontrado como esos mayores retos por los que has tenido que pasar? Y ya hoy en día cuéntanos, ya para ir cerrando ahora sí, ¿cuáles son, qué está pasando hoy en el colegio? Porque entonces tú ya eres ¿no es cierto? Ya eres la gerente, la cabeza de la organización en este tránsito generacional. Cuéntanos también qué está pasando hoy en el colegio, cuáles son las perspectivas a futuro, y ya con eso entonces si quieres vamos cerrando. Entonces no sé, Mariela, si me puedes responder esa pregunta. Ok, bueno, retos hay muchísimos cuando se trabaja con la familia. Bueno, para empezar, para mí ha sido un reto el lograr como que eso se trabaja con el tiempo. Desconectar el tiempo familiar del tiempo del trabajo. Eso tomó tiempo, porque mi madre es de pasión y entonces su pasión es 24/7. Entonces era como un poquito complicado decirle, 24/7 soy yo, es verdad. estamos en fin de semana, nos estamos visitando, pero no para volver a hablar de todo lo que hay que hacer, de los proyectos, de los planes, como lograr ese corte es bien difícil, porque siempre se está pensando, siempre se está proyectando, discutiendo, o sea, es algo que no se acaba. Y si uno no aprende como a dividir, ahora es tiempo de la familia, no de el trabajo. Sí es un poquito como que abruma. Eso sí me ha costado. Bueno, otro reto. Para mí, mira qué pasa, yo siento que yo soy como una mezcla. 50% mi papá, 50% mi mamá. Entonces, cuando yo me conecto con ese lado de mi mamá, chévere, nos vamos. Pero cuando me conecto con mi lado más de orden, de organización, de breve, ok, es esto y esto. Entonces, ahí sí tengo como que recordarme con quién estoy, porque entonces tengo dos jefes.
tú sabes. Claro. Tengo mi padre en la parte de la administración y mi madre en lo general. Ella sigue 100%, o sea, mi parte en el colegio, que creo que ha sido más fácil en esta etapa y ha sido más fácil para mí de aprendizaje, porque como yo tengo mi rol muy definido, aun cuando yo entro en la parte de academia, en manera de observar, de aprender, de vincularlo con lo administrativo, ella es la cabeza. Entonces, por eso no he encontrado como tanto choque, porque como que cada quien tiene su rol. Yo no me meto en lo administrativo, ¿eh? Yo no digo nada en lo administrativo, solo que me busquen los recursos. Exactamente. No Entonces, me pueden decir que no, porque ellos están ahí para encontrarle a la escuela recursos para que se haga realidad esta misión. exacto. Entonces, por eso como que no lo he sentido como el pase, como algo como que ella tuvo que soltar porque no lo ha soltado, pero es porque todavía mi rol en ese aspecto es de aprendizaje, de vincular esa parte como académica a lo que es la empresa. Ese es como más lo que yo hago. Ok, bueno, buenísimo. Entonces todavía Para están mí, en ese proceso. sí, Dime, para cuéntame. mí yo siento que a ella se le hizo muy difícil el tema de combinar a la mamá Ujú. con la jefa. Hay momentos en Mm, que yo siento, pero ella se le olvida que yo soy de verdad su jefa, finalmente. Entonces, yo digo, pero no puedo manejarme así tampoco, porque tengo que darle su espacio, ella tiene que desarrollarse. Entonces yo me tengo que replegar, aunque yo quisiera decir cosas. O sea, no es igual cuando trabajo con otro colaborador, que Ujú. me es más fácil poner claro dónde está ese límite y poner ese límite derechito claro sin tener ni que decirlo. ujú. Con ella no, porque al final es la hija y yo quiero que ella esté bien y yo siempre, al principio a mí me costó mucho aceptar que de verdad ella estaba aceptando quedarse aquí. Y yo decía mucho, le decía al esposo de ella, a mi esposo, de verdad, yo no quiero que ella esté si ella no quiere. Yo no quiero que ella venga a vivir un sueño porque lo heredó. Yo quiero que ella emprenda. Además, yo quiero que si ella quiere emprender otra cosa, la plataforma del colegio a nivel de oficina, administración, le sirva para que ella aquí mismo le lleguen los correos, o use la secretaria desde una empresa que ella coloque. Vamos a poner, que emprenda. Yo lo que quiero que ella emprenda, yo no la quiero aquí. Ahora, yo la necesito porque quién es que va a seguir con esto, pero tampoco quiero que lo suma. Entonces eso sí me dio a mí mucho dilema. Tuve un dilema muy fuerte en ese sentido, para lograr como sentirme no culpable de que la estaba arrastrando aquí, pero también plena porque sentía que por fin ella lo iba a hacer. De verdad, 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 yo he sentido que ella lo asumió a partir de cuando la niña de ella, nuestra querida nieta Amanda, que es igualita que yo, intensas 24/7, ya ella es directora del colegio, no me tiene 5 años, y yo le digo, mira, tienes que llegar al colegio, estás levantándote tarde, y me dice, pero tú eres la directora, cuá, 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 cuá. O sea que esa no es fácil, esa no es fácil. Entonces, en ese sentido, cuando la niña comenzó la escuela, que ya entró, yo he notado que según crecen los años de la niña, ya tiene 5, está en el último grado del preescolar, Mariela se ha interesado más en los procesos de la parte formativa, que es lo que yo quiero, porque un administrador no es tan difícil conseguir, porque un buen administrador lo que necesita es alguien que lo supervise, pero un educador que dirija la escuela sí es difícil de conseguir, porque es el alma de la escuela y tiene que seguir este sello. Entonces, al final yo quisiera que ella pasara para acá. Antes de ella tener a la niña, eh, eh, yo le pedí que hiciera una maestría en el área de gestión. Ella accedió porque ya estaba dentro de la empresa y era una de las cosas del protocolo también. Accedió, hizo un año, tuvo una situación personal y decidió no continuarla. Y la ha dejado en el aire. Yo siempre digo, tú necesitas eso, porque cuando yo me retire definitivamente, el nombre de un gestor educativo tiene que aparecer. Y tú vas a encontrar más fácil colocar el nombre de un gestor administrativo, pero no tan fácil de un académico. Entonces, yo noto como ella de verdad tiene la vena.
como se le nota la vena de maestra que le va saliendo, en la medida que se está involucrando, porque su niña va creciendo según cumpleaños dentro de los grados, y ella va buscando ideas, y que a los maestros hay que enseñarle esto, y va y le busca, y yo la llamo a las reuniones, porque antes me decían, no quiero nada con maestros, déjame mi parte administrativa. Yo no soy de la línea de los profesores. El profesor habla mucho, da mucha vuelta, y yo no soy así. Yo no quiero nada, yo aquí. Y yo dentro de mí, bueno, mamita, un día te va a tocar, porque esto ya, si decidiste estar aquí, en la parte principal no es la administrativa, es esta. Ya lo otro tú también lo supervisarás, porque un buen director maneja lo administrativo y lo académico. Entonces, esa ha sido una parte que nos costó mucho y nos hizo confrontar muchas veces. El temperamento mío, a ella muchas veces no la ayudó mucho, porque, como ella dice, yo soy intensa. Y ella decía, pero ¿para qué hacer tres cosas? A una nada más. Ya yo dije que son tres. Ya hablé con el equipo, ya el equipo lo armó. Tú no lo puedes mirar como es, pero son tres. Van tres, porque si no estaría incompleta. Y el colegio tiene que estar completo. O sea, ella no me entendía. Y veníamos con esos choques fuertes en ese sentido. Pero nunca ha habido entre nosotras irrespeto, no. Yo intento tratarla como una colaboradora aquí dentro. Inclusive le respeto su espacio fuera. Eso de que hablamos porque los educadores donde se sientan acaban hablando de escuela, pero no que yo le llamo a su casa, eso porque ella va y me visita a veces. No que yo la llamo a la casa a seguir el trabajo, a menos que no sea que sea así, sea el evento, sea un sábado o un domingo. Y intento que ella se sienta libre. A veces ella no se siente bien de salud y me tengo que ir. Yo digo, mamita, acuérdate que al final eso es tuyo. Todo el mundo toma su espacio, su tiempo, usted también tiene que tomarse, porque ella dice de mí, pero ella también es intensa. Ella es bien apasionada también. Así que yo creo que al final vamos a acabar igualita las demás. No, qué bonito además que conocen, saben en dónde están los límites, que no es fácil, como decías tú, Mercedes, no es fácil encontrar el límite entre eres mi hija y eres mi colaborador y soy tu jefe. Eso no es fácil y encontrar esa dinámica, pues no es sencillo. Ustedes entonces están además pues también en ese proceso de tránsito en donde todavía están trabajando juntos y es maravilloso verlo de esa manera y seguramente pues en ese proceso todavía les faltan por vivir muchas más cosas adicionales y algo que me encanta también de ustedes es la magia, fíjense que ustedes logran la magia de la conexión de la diferencia. Mercedes, súper visionaria, así súper bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué más? Y no sé qué, y si sé más. Y luego por este lado, no, venga, pero pues necesitamos unos recursos para eso. Necesitamos ponerle un paso a paso, necesitamos no sé qué. Y acá, justamente esa diferencia incluso es lo que lleva a que esto sea mucho más potente. Porque si fuéramos solamente los muy estructurados, muy mirando el número, muy mirando el costo, pues también difícilmente el crecimiento se da. Y eso es lo bonito, que incluso yo creo que ustedes, consciente o inconscientemente, han identificado en sus dinámicas familiares y empresariales y están aprovechando eso. O sea, saben efectivamente dónde está, en qué lugar me debo ubicar. Y ahorita también lo decía Mariela, yo soy una mezcla de los dos y a veces cuando entonces me conecto con mi mamá, cuando empiezo a hablar de estos temas así de vamos a hacer y entonces somos supervisionarios y creativos y nos empezamos a imaginar cosas. Y luego me conecto acá con mi papá cuando nos tenemos que sentar a mirar los números, pero a veces en algunas conversaciones cuando yo estoy parado desde el número, hablando con la persona que está pensando por allá en un montón de ideas y ajá, es difícil la conexión, es difícil la conversación ahí. Pero eso es bonito porque lo identifican incluso. Y no es algo, y es algo que conscientemente, cuando yo lo identifico conscientemente, cuando nosotros lo identificamos como ser humanos conscientemente, logramos sacarle el mayor provecho y la mayor potencia incluso a las conversaciones. Somos más conscientes y decimos, oiga, venga, en este momento estoy siendo súper numérico y me están hablando desde lo creativo. Mejor hablemosle, movámonos un poquito, hablemosle desde ahí. Y ahí está la magia de todo eso y creo que ustedes tienen una magia ahí de que han logrado conectar la diferencia bajo un propósito común. Y eso de verdad también es supremamente admirable en esa dinámica familiar y empresarial que ustedes tienen. Ahora sí, entonces, Mariela, cuéntanos para cerrar, ¿qué está pasando hoy en el colegio y cuáles son las perspectivas a futuro? ¿Qué tienen ustedes en planes para los próximos años? Cuéntanos un poquito sobre eso.
Bueno, ahora mismo continuar en ese mundo bilingüe, siempre buscando qué hay nuevo, siempre la mente buscando qué podemos agregar que sea de valor y que continuemos siendo una diferencia. Como que siempre estamos pensando año por año qué podemos traer nuevo, diferente, pero que sea de valor. Yo creo que eso es algo que nos distingue mucho, que me encanta. Y bueno, no sé si tú quieres decir algo del futuro un poquito. Bueno, nosotros trabajamos juntas en el futuro. Por ejemplo, hasta ahora se había, tratando de ajustarnos a las tendencias en educación. Entonces, por ejemplo, un tema simple para no entrar en el currículum que permanentemente estamos revisando qué elementos hay que adecuarle en contenidos para completar ese perfil ideal que tenemos de nuestro egresado. Un perfil que tenga tolerancia, respeto por los demás, pero que pueda comunicarse asertivamente con los demás, convivir adecuadamente, que tenga interés por la investigación, la ciencia, que sea hábil en la tecnología, en los idiomas. Nosotros tenemos una escuela que apunta sobre clases STEM, donde los alumnos construyen por proyectos, por situaciones de aprendizaje y temáticas, y siempre estamos en esa búsqueda. En ese sentido, ambas somos muy cercanas. Esa parte no nos trae problema porque ella es una persona muy vanguardista, muy moderna, muy actualizada, es estudiosa, valora mucho los estudios, y entonces, pues, al contrario, yo ando buscando ideas y ella me aprueba de una vez, ella busca una idea y a mí me parece y vemos cómo lo aplicamos, cómo lo hacemos. Ahora mismo, por ejemplo, por decirte, yo me dejo llevar un poco de ella con el tema de tendencias, sobre todo en las partes que tienen que ver del impacto que le da el padre el tener un hijo en su escuela. En la escuela yo soy más cuidadosa y me detengo más cuando son aspectos curriculares, pero cuando son aspectos más bien, diríamos, de forma, de estilo, yo me dejo llevar de ella porque ella es más joven, obviamente, está en un medio de padres de la edad de ella, de 30 y pico de años, y esos papás son los que dicen lo que quieren ahora. Cuando yo formé la escuela, los papás de 20 y 30 pensaban otra cosa. Los de ahora miran la educación diferente, miran a sus hijos diferentes y tienen un deseo diferente de lo que quiere que su escuela haga. Entonces yo digo, no, yo tengo que llevarme de ti porque tú eres que conoce la tendencia de los papás más jóvenes. Yo no, yo estoy conectada a todos, pero ya mi pensamiento no está conectado como lo estaba cuando yo abrí la escuela con aquellos papás. Entonces, por ejemplo, el preprimario, donde está su niña actualmente, tiene su lanzamiento de promoción esta semana. Entonces, siempre hemos tenido por costumbre, tradición, ponerle un nombre a la promoción de los niños. Los guardianes de la alegría se llamaron los del año pasado. Entonces ella me dice, mami, mira, no se está usando mucho la tendencia de la escuela que yo estoy siguiendo, modernas, ponerle nombre, porque son muy pequeñitos todavía y se pierden el camino eso, porque el nombre para cohesionar. Se tiene más la tendencia a poner K5 y ya. Y el año de ese K5. Entonces, como, pues no hay problema, preprimario K5 2022. Entonces, nada, así se fueron. O sea, yo me dejo llevar más de ella. ¿Qué tipo de actividades hacemos para que los papás se involucren? Yo me dejo llevar más de ella porque ella sabe lo que a los papás de esa etapa les gusta. Cómo presentarle un documento, cómo presentarle una actividad, yo la escucho más. O sea, yo me dejo inclinar mucho a ella porque ella tiene lo que yo no tengo ahí, que es ese enojado de cuál es la tendencia que a la familia joven tienen en relación a cómo les gusta que lo traten, qué tipo de cosas quieren, qué cosas la ven arcaica. Puede ser que yo diga que vamos a hacer el Día de la Raza y ellos dicen, eso no se usa ya, vamos a usar mejor tal cosa. Entonces yo estoy muy abierta. Somos muy abiertos al cambio. De hecho, dentro de la filosofía de la escuela, el cambio es un estilo de vida. El cambio lo hemos convertido en un estilo de vida. O sea, aquí todo está muy bien, pero tiene que ser cambiado porque tiene que mejorarse para la próxima. Entonces, como es así, se está cambiando. Sin perder la esencia, porque no podemos perder la esencia, sí abrirnos
hacerlo diferente cada vez, hacerlo más adecuado a la realidad de ese momento o a lo que vimos que funciona. Aquí combinamos lo tradicional con lo vanguardista, buscando un equilibrio, donde lo tradicional, lo que yo más me detengo es en la parte que tiene peso a nivel de la experiencia vivida, pero me abro más lo tradicional para poder conectar con las tendencias. Y ahí ella y yo nos entendemos perfectamente. De hecho, primero coordinamos para hablarle a los demás gestores porque a ellos hay que ponerlo en la línea, pero ella y yo nos ponemos muy rápido en línea. Y yo creo que ahí me he sentido siempre muy apoyada, algo que debo decir, cuando estoy trabajando con los demás colaboradores y hay alguna situación en la que ellos me están percibiendo diferente, ella suele entrar de una manera que me sorprende, lo madura y objetiva que es para hablar de lo que pasa de un lado y de otro, donde me pone a reflexionar a mí, pero también a ellos. Y yo a veces digo, concho, tan joven y tan madura. Hasta yo tengo que reflexionar. O sea, ella no va, este es mi mamá, ustedes mi mamá van a hacer lo que mi mamá me diga. No, tampoco a ellos le dicen, ustedes son los mejores, hagan lo que quieran con mi mamá. Tampoco. O sea, ella tiene y se ha ganado en el grupo un buen sitial de respeto en relación a que es juiciosa y muy, muy, muy objetiva. Bueno, qué chévere. Además que súper importante también dentro de estas dinámicas que tenemos que al final yo no por ser el hijo del dueño significa que entonces, no sé, me tengan que, o que yo obligue al empleado, al trabajador, al colaborador a que le rinda pues respeto a la persona simplemente por ser el hijo del dueño. Esas son cosas que también se van ganando y tú le estás diciendo, Mercedes, se lo ha ganado. No ha sido de gratis, ha sido porque ha trabajado por eso y hoy el respeto se lo ha ganado Mariela como individuo y como profesional seguramente en esta dinámica familiar. Y yo quiero ir ya entonces cerrando y quiero cerrar con algo que tú dijiste, Mercedes, ahorita y es el cambio es un estilo de vida. Importante sin perder la esencia, pero el cambio es un estilo de vida. Yo creo que parte de lo que nos ha demostrado estos últimos años a nivel mundial, la dinámica, ¿no? COVID mostró mucho de eso, es que tenemos que estar en constante cambio y en constante renovación y viendo qué más podemos hacer diferente nosotros como individuos y nosotros para el mundo también. Y obviamente en las distintas dinámicas en las que estamos, en nuestra familia, si somos empresarios siendo empresarios, si somos empleados siendo empleados, pero en esas distintas facetas de nuestra vida, en estas distintas dinámicas, el cambio se ha vuelto fundamental porque cada vez pues tenemos unas sociedades que tienen una dinámica de cambio mucho más rápida, mucho más ágil. Y si definitivamente nosotros desde el negocio, desde la empresa, no reconocemos que debemos estar a la vanguardia, que debemos estar viendo a ver qué más vamos a hacer de manera diferente y cómo podemos impactar el mundo de una manera incluso más ágil, ¿no? Porque ahorita hablamos mucho del agilismo también. Si no estamos en esa dinámica, pues nos empezamos a quedar. Y esa dinámica igual tiene que ser una dinámica que nosotros también adoptemos como seres humanos, sin, como tú dices, perder la esencia. Entonces, quiero cerrar con eso. Quiero agradecerles a las dos por este espacio. Queremos agradecerles por este espacio. Nos encanta haberlas tenido en esta conversación. Nos encanta además todo esto que nosotras estamos gestando, que además nos lleva a hacer también algo que ustedes mencionaron al principio y es interculturales. O sea, que al final estamos entre pues distintos países también teniendo conversaciones con realidades similares, con realidades distintas, pero en donde también encontramos muchísimos puntos en común. Así que nos encanta tenerlas a ustedes como nuestra primera familia empresaria de República Dominicana. Nos encanta de verdad estar compartiendo con ustedes este espacio. Les agradecemos muchísimo por habernos permitido tenerlas acá también. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues no sé si alguna quiere cerrar con algo o hago yo un cierre ya súper final, no va más. No sé, Mercedes, tú si quieres cerrar con algo, de pronto hacerle una invitación también a los oyentes a que conozcan un poco más de la institución. Bueno, me gustaría, no sé, Mariela, como joven, me gustaría que ella dijera algo a las generaciones nuevas de los fundadores de empresas. Yo como fundadora de una empresa,
exhortaría a todos los fundadores a abrir las puertas a las nuevas generaciones. Ellos son los que van a darle continuidad a todo esto. Ellos son los que tienen la posibilidad de mantener viva, activa y actualizada la empresa. Y entonces pues hay que darle su espacio, un espacio de verdad, con respeto, con cariño y con posibilidades de poder avanzar y colocar la empresa donde el sitial que se busca. Ellos son sangre nueva, como dicen por ahí, y eso es lo mejor. Y además es sangre nuestra, significa que al final se van a identificar con el mismo celo y apego que tenemos nosotros por mantenerlas, porque esa es su empresa. Hay que hacerle sentir, esta es tu empresa. Y entonces en ese sentido yo le exhorto a todos los fundadores a abrir ese espacio, a seguir protocolos, porque los protocolos se convierten en un mediador, en una herramienta, perdón, en una herramienta imparcial que nos ayuda a vernos cada uno hacia adentro y mirar cómo nos proyectamos hacia afuera y de qué manera con eso apoyamos o creamos obstáculos dentro de la empresa, salvar todo eso, organizarlo para que la empresa entonces se institucionalice y continúe como debe ser. Así que estar siempre atento a actualizarse, a organizarse y nada, es recordar que lo que hacemos es servir y el que no sirve el que no sirve para servir, de nada le vale vivir, porque somos entes sociales y necesitamos unos con otros pasarnos cada uno la fortaleza que tiene para que el otro me pase la mía, porque estoy llena de debilidades y necesito llenar. Así que eso es lo ideal, abrirnos a servir con amor, con cariño e integrar a nuevas generaciones. Mariela. Bueno, agradecerte a ambas este espacio. Me puso mucho a pensar, a reflexionar, porque el día a día pasa muy rápido y las decisiones que tomamos quizás ni nos damos cuenta que le estamos tomando. Entonces, como que volver a pensar en cómo fue que llegamos aquí, de dónde viene, como que me ha puesto mucho a pensar y a reflexionar. Y me trae hasta como nuevas ideas, cosas que se pueden hacer, como que refuerzan eso que fue la idea inicial, la semillita que trajo todo esto que está haciendo hoy. O sea, que me ha encantado poder tener este espacio como para volver a pensar y analizar y revivir muchas cosas. No, nos encanta escuchar eso, para eso estamos también nosotras acá. Reconocer el legado es algo muy bonito, es algo supremamente importante, es algo que nosotros como familias empresarias deberíamos hacer, incluso desde que los niños son muy pequeños, porque eso queda ahí en el corazón para los niños, para los hijos. Y seguirlo reconociendo y que no se nos olvide es supremamente importante, como que no se nos olvide de dónde viene todo esto, que esto no nació además de como de la noche a la mañana, como que un día puso un ladrillo y ya eso creció. No, eso viene de mucho esfuerzo, viene de mucho trabajo detrás y viene de mucho compromiso y vocación y pasión y amor por hacer lo que se hace. Entonces, qué bonito poder reconocer eso, porque eso también nos ayuda mucho a valorar muchísimo más por qué estamos donde estamos y cuál es la razón real de estar acá y de estar queriendo construir todo esto que se está construyendo, porque como tú dices, Mariela, a veces el día a día se nos pasa y se nos olvida lo realmente importante, ¿por qué estamos haciendo esto? Cierro entonces, el que nos sirve para servir, de nada les sirve vivir. Qué bonita frase, voy a cerrar ahora sí, vamos a cerrar ahora sí con esta frase. Muchísimas gracias, y a nuestros queridos oyentes, recordarles que aquí estamos para construir desde la raíz.